A ver, vamos a empezar hoy un nuevo tema. Ya en la anterior clase habíamos visto lo que es el análisis de correspondencia simple y múltiple con las diferentes variaciones que este tiene. Por si acaso les he dejado en el Classroom algunos ejercicios para este tema de reducción de dimensionalidad, que es una de las, que es uno de los, bueno, que es el último tema que hemos visto. En general, si resumimos el avance de la materia con la primera fase que era la introducción a la minería de datos y todo lo que tiene que ver con el preprocesamiento, después del preprocesamiento viene justamente la idea de empezar a implementar los modelos vinculados a la minería de datos. Los primeros métodos justamente son los que tratan de resumir mucho la información con la idea de empezar a explorar o encontrar patrones o principalmente aprovechar mucha de la información de las bases de datos grandes y justamente eso tratar de reducirla, digamos, ¿no? Por eso ahí veíamos el análisis de componentes principales como una medida de reducción de información, también como una síntesis para generar indicadores agregados y también en una alternativa cualitativa el análisis de correspondencia simple y múltiple, ¿no? Ahora vamos a ver otro método que nace justamente con la necesidad de crear grupos, ¿no? El objetivo en este punto o en este tema es, dado que nosotros ya tenemos limpia nuestra base de datos eventualmente, con el preprocesamiento, ya hemos hecho tal vez alguna reducción de variables con el componentes principales, hemos identificado variables relevantes para nuestro modelado, aparece la necesidad de crear grupos, ¿no? De crear grupos sintéticos en la idea de que esta técnica, que es la técnica del clustering o el agrupamiento, tiene la finalidad básicamente de añadir una nueva variable a nuestra base de datos, ¿no? Añadir una nueva variable a nuestra base de datos y esa nueva variable es básicamente la creación de una variable que identifican grupos dentro de nuestra base de datos, grupos que antes no existían, ¿no? Una de las particularidades principales de estos métodos de agrupamiento es eso, que se crean nuevas variables, que la podemos llamar una nueva variable sintética, ¿no? Que antes no existía, y crean grupos estadísticos, ¿no? Crean grupos estadísticos. Ahí hay que tener en cuenta que existen ya algunas variables que crean grupos en las bases de datos como tal, digamos, ¿no? Si tenemos una base de datos de personas, la variable sexo ya puede crear dos grupos, digamos, ¿no? Basados en sus niveles, hombre-mujer, ¿no? Esos son normalmente grupos naturales. Y la misión de este método de agrupamiento es justamente crear grupos estadísticos o grupos sintéticos, ¿no? ¿Basados en qué? En la relación que existen en las bases de datos, ¿no? Entonces es un primer método que empieza a explorar patrones de comportamiento al interior de las observaciones de la base de datos, ¿no? Entonces, es esta idea del clustering, por si acaso, justamente es eso, ¿no? El clustering o el agrupamiento es un método cuyo objetivo es crear grupos en base a relaciones multivariantes. Es decir, bueno, vamos a crear grupos basados en las relaciones de muchas variables dentro de la base de datos que tienen muchas observaciones o muchas unidades de análisis, ¿no? Este es un método muchas veces que es previo incluso, ¿no? Tal vez no necesariamente nuestro objetivo es crear grupos, sino podemos tener otro objetivo que es por decir, no sé, hacer una regresión o una predicción o una clasificación. Entonces, previo a eso podemos tener la necesidad de crear grupos para mejorar un modelado posterior, ¿no? Muchas veces estas técnicas de clustering pueden también ser o son llamadas también métodos previos al modelado fuerte como tal, ¿no? Pero en algunas ocasiones el objetivo en sí mismo del estudio podría ser justamente crear estos grupos, ¿no? La base de estos métodos de clustering es básicamente la similitud entre los individuos, entre las observaciones, ¿no? Que en una base de datos eso es la similitud entre las filas, ¿no? Mientras una fila se parezca más a otra, ¿no? El método lo que nos debería sugerir es que esas dos filas conformen o estén dentro de un mismo grupo, ¿no? Mientras exista mucha diferencia
entre una fila respecto a otra en cuanto a sus variables, ¿no? Igual esos dos unidades venían a estar en grupos distintos. Entonces, el punto principal de estos métodos clustering están basados en este concepto de similaridad, en este concepto de similaridad, o bueno, o su opuesto, que es la disimilaridad, ¿no? Cuánto los objetos se parecen o cuánto los objetos difieren entre ellos, ¿no? Por lo tanto, es importante pensar en alguna métrica que nos diga cuán similares son estos objetos, ¿no? Lo mismo que decíamos antes, es importante distinguir la existencia de grupos naturales, ¿no? Que es normalmente lo que a veces se da, que son variables cualitativas que expresan alguna cualidad en particular de las observaciones. Y el objetivo de estos métodos en realidad es, el objetivo de este método en realidad es crear un grupo estadístico, ¿no? ¿De qué nos serviría crear estos grupos, ¿no? ¿De qué nos serviría crear estos grupos? Ahí podemos tener algunos ejemplos, ¿no? En las escuelas o universidades, con base a las notas, se pueden tener grupos. Esto puede servir para estrategias de apoyo didáctico, por decir, ¿no? En la banca se pueden crear grupos basados en las características de los clientes, ¿no? Ya sean de crédito o ahorro, y esto puede servir para mejorar el servicio o incrementar el personal basado en la demanda y el tamaño de estos grupos, ¿no? Tal vez en los hospitales, sobre la base de datos de pacientes, para tener un perfil de los pacientes y todas las características que puedan venir, ¿no? Entonces, tal vez ahí, sí, no sé si tienen alguna pregunta hasta este punto y si tienen algún ejemplo de alguna aplicación que pudiera existir, ¿no? ¿Cuándo hay esa necesidad de crear grupos, ¿no? ¿Cuándo habría esa necesidad de crear grupos? No sé si se les ocurre alguna situación en particular y más o menos para qué podría servir ese grupo que se pueda crear. ¿Qué dicen? ¿Podría ser especialmente para distinguir algún patrón en específico? Ya. Eh, A por ver, por ejemplo. ejemplo, Sí. podría ser, veíamos en las redes sociales algunos comentarios que tenían algunas palabras en común, entonces quizá para ir agrupando eso, no sé, eso se me ocurre. Ya. Ya. Por ejemplo, está bien, ¿no? Podría ser en este concepto de la minería de texto, en la minería de texto, como dice su compañera, minería de texto, se pueden eh, crear en la minería de texto en redes sociales, vamos a poner en redes sociales se pueden crear grupos que permitan identificar patrones, ¿no? Sí, 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 de hecho es una posibilidad, ¿no? Uno podría eh, tener como variables muchos de los posts asociados a varias personas, tal vez incluso, ¿no? Con algún análisis de sentimiento o algo adicional y crear algún tipo de perfil o patrón, ¿no? Sí, a ver, si yo les pregunto, en las viviendas, ¿no? En las viviendas de un determinado municipio, ¿no? En las viviendas de un determinado municipio, ¿qué tal si nosotros tuviéramos acceso a la información de las características de las viviendas, ¿no? ¿Para qué nos serviría tener una clasificación de viviendas en un municipio? ¿Cuál pudiera ser el uso de esa clasificación? ¿Qué se les ocurre? Es como en un censo, ¿no ve? En un censo, por ejemplo, vamos a poder tener por vivienda, así, muchas características vinculadas a la vivienda, por decir, ¿no? Si tiene no sé, alcantarillado, si tiene luz eléctrica, por ahí cuántas habitaciones tiene, cuántas personas viven en esa vivienda, tal vez alguna información de gastos en servicios,
si usáramos un método de clustering sobre esa base de datos en un determinado municipio, ¿qué pudiéramos hacer con los resultados? Podría ser quizá haya relaciones, por ejemplo, se me ocurre una variable, el tipo de piso en relación, no sé, al ingreso de la vivienda, algo así. Ya, sí, ¿no? O sea, el análisis cluster sobre estas variables eventualmente nos va a permitir tener esta tipología, digamos, de viviendas y eso nos pudiera permitir eso, ¿no? O sea, si hay un determinado tipo de piso con algún determinado ingreso, por ahí, digamos, vamos a tener grupos de viviendas carentes, no tan carentes, ¿no? Nada carentes, eh, o que comparten alguna delimitación fuerte, digamos, ¿no? En alguna característica de las viviendas de un determinado municipio para tener, ¿no? Para aproximar tal vez grupos vulnerables, pensemos, ¿no? Vulnerables, grupos vulnerables, ¿no? Entonces, aquí lo importante es justamente que estos grupos que se van a crear, ¿no? Basados en las variables que nosotros podamos observar, van a hacer algo que en muestreo para nosotros era un estrato, ¿no? Por definición el clustering, por ejemplo, es una técnica que se la puede combinar con otras técnicas estadísticas, por ejemplo, con el muestreo, justamente para crear este concepto de estratos, ¿no? ¿Y por qué es tan útil un estrato? ¿O cuál es la concepción mínima o básica de una estratificación? Es que existen grupos que tienen una alta homogeneidad dentro, ¿no? Es decir, que los individuos dentro de un estrato se parecen mucho, ¿no? Y los individuos entre los diferentes estratos, entre los estratos, son muy diferentes, ¿no? Ese era el concepto de heterogeneidad. Y el análisis cluster como tal persigue eso, ¿no? Persigue que creemos grupos altamente homogéneos dentro y fuertemente heterogéneos entre grupos, ¿no? Esa es una de las principales características. De manera muy general, estas medidas de similitud o disimilitud, si quieren disimilaridad, básicamente es tratar de tener una métrica que nos permita saber cuán lejos o cerca se encuentran dos individuos en una misma base de datos, ¿no? La definición de esta distancia básicamente nos va a permitir tener algún criterio para empezar a asociar a los individuos dentro de nuestra base de datos. Eh, esta similitud, ¿no? Esta similitud entre los individuos de una base de datos dependerá en gran medida de las variables con las cuales nosotros queramos conformar estos grupos, ¿no? Yo puedo, en estos ejemplos, ¿no? En las escuelas o universidades, si tengo acceso a todas las notas, por decir, imagínense que tenemos acceso a las notas de los estudiantes de secundaria de todos los colegios, en todas las materias, ¿no? Con esto, si yo hago un análisis cluster, luego lo que deberé definir es, bueno, ¿cuándo voy a decir que un estudiante es similar a otro en cuanto al desempeño que tienen las diferentes materias, digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, las notas en las materias todas serán seguramente numéricas, entonces tendré que tener algún criterio para eh, mirar la similitud entre variables puramente numéricas, por decir, ¿no? Pero en el ejemplo de las viviendas, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo algunas variables que definen el tipo o la calidad del techo, digamos, ¿no? Si el techo es de calamina, es de cemento, es de teja. Ahí, por ejemplo, las variables son una mezcla de variables cualitativas y tengo tal vez el número de cuartos o el número de personas en esa vivienda, entonces es una mezcla entre variables cualitativas y cuantitativas. Por lo tanto, debiéramos tener algún criterio que primero nos identifique esta similitud entre los objetos y además que esta medida pueda ser lo suficientemente
flexible en caso de que las variables que nosotros introduzcamos para crear los grupos tengan una naturaleza diferente, ¿no? Si todas fueran numéricas, capaz es mucho más sencillo. Si todas fueran cualitativas, habría que ver qué aproximación se puede utilizar, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que discutir justamente al definir estas medidas de disimilaridad. Y a ese concepto le llamamos la naturaleza de las variables, ¿no? ¿Qué características tienen estas variables para empezar a definir estas disimilitudes, digamos, ¿no? Entonces, llaman de manera más formal, ¿no? Podemos imaginarnos que tenemos dos individuos, el individuo X y el individuo Y, ¿no? Dentro de una base de datos. Cada individuo tiene P características, Es decir, básicamente estamos observando P variables del individuo X, P variables del individuo Y, ¿no? Y estamos observando las mismas variables para ambos individuos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir una proximidad entre estos dos? Ahí aparece el concepto justamente de estas medidas de disimilitud o disimilaridad. Si todas fueran numéricas, la aproximación más convencional y la que se utiliza casi en la mayoría de los programas estadísticos que hacen este tipo de clustering es la distancia euclidiana, ¿no? Es la distancia euclidiana. La distancia euclidiana, ¿qué es lo que dice? Es, bueno, vayamos a medir una especie de distancia, ¿no? Es una distancia al cuadrado, es la raíz cuadrada de la suma de las distancias al cuadrado entre cada característica del individuo y el individuo Y, ¿no? El individuo X y el individuo Y, ¿no? La distancia de cada una de sus variables. Entonces, esta es la distancia euclidiana, que básicamente nos está marcando una distancia, ¿no? Entre las diferentes características. Acá el componente del cuadrado tiene esa particularidad de que las distancias que son más largas, eventualmente el cuadrado siempre las enfatiza más, ¿no? Las magnifica. Y si la distancia fuera corta, ¿no? El efecto del cuadrado igual no la penaliza tanto, ¿no? Entonces esta es una de las distancias más comunes dentro de lo que es el análisis de conglomerados, ¿no? El análisis clustering. Y bueno, hay otras variaciones. Esta es exclusivamente para variables numéricas, ¿no? Hay otra que se recomienda principalmente cuando la cantidad de variables es muy grande, ¿no? Cuando la cantidad de variables es muy grande, una distancia alternativa a la euclidiana sería, por ejemplo, la distancia de Manhattan, que en el fondo está marcando las distancias absolutas, ¿no? Es como la sumatoria de distancias absolutas entre el individuo X y el individuo Y, ¿no? Individuo X y el individuo Y, la distancia entre esos dos individuos. Una generalización, tanto de la euclidiana como de la de Manhattan, es la distancia de Minkowski. La distancia de Minkowski es una fórmula generalizada que básicamente depende del parámetro D, ¿no? Noten que cuando D es igual a 2 es la euclidiana y cuando D es igual a 1 es la distancia de Manhattan, por ejemplo, ¿no? Esta es la distancia de Minkowski. ¿Qué es lo que recomienda esta distancia, ¿no? Se recomienda que D sea cercano a 0 a medida de que P se vuelva más grande, ¿no? Si tengo muchas variables, la idea es que D tiende a ser mucho más pequeña, ¿no? T tiende a ser mucho más pequeña. Y cuando D es pequeña, eventualmente se está justamente magnificando distancias mucho más grandes, ¿no? Y a las distancias cortas no se les presta demasiada atención, pero sí se enfatiza mucho cuando hay distancias muy grandes, ¿no? Muy grandes. En este punto hay que tener en cuenta un par de cosas sobre las variables que llegan a introducirse en este concepto de distancias, ¿no? Se recomienda fuertemente que antes de sacar una matriz de distancias, ¿no? o calcular estas distancias entre los distintos individuos, es muy recomendable que se tenga un cuidado respecto
las unidades de medida de nuestras variables, ¿no? Se tenga un cuidado sobre las unidades de medida de nuestras variables. Imagínense que una de las variables fuera una tasa, por decir, o una proporción, ¿no? Es decir, una variable que tiene muy poco movimiento, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, si una variable fuera, por decir, la variable edad, ¿no? Edad entre las personas. Entonces, eventualmente esas variables, en términos de distancia, si pensamos en una población convencional, por decir, de personas de 0 a 100 años, la distancia máxima que se puede tener es de 100 años, por decir, ¿no? Entre un individuo y otro, ¿no? Como un caso extremo. Entonces, en ese escenario, si nos paramos en la distancia de Manhattan y tenemos un individuo de 0 años y 100 años en una variable, esa distancia ya está acumulando 100, por ejemplo, ¿no? Y si tenemos otra variable de ingreso, por decir, ¿no? De ingreso, donde tenemos una persona que, por decir, gana, no sé, gana 100 bolivianos mensuales, digamos, versus una persona que gana 20.000 bolivianos mensuales, ¿no? La distancia entre esos dos individuos respecto al ingreso, ¿no? Son casi 19.900. 19.900 más los otros 100, que era la de edad, tenemos una distancia de 20.000. Pero ahí, si notan, la distancia que se está generando por el ingreso es la que de alguna manera va a tener un peso mayor respecto a la otra que era por la edad. Entonces, hay un efecto nomás que hay que controlarlo antes de mandar la información al método clustering. Y es decir, que las variables que entren idealmente debieran tener todas las mismas unidades de medida o tener algún criterio para homogenizar estas variables, ¿no? Ya sea una estandarización, ¿no? Podríamos estandarizar todas las variables, que sería una opción, o hacer otro criterio para mejorar, digamos, esta comparabilidad entre variables. Porque si no, lo que se estaría haciendo es metiendo mucho ruido a nuestro método y por ahí por ahí las variables que tengan números muy altos van a ser las preponderantes para la clasificación, ¿no? Cuando tal vez variaciones muy pequeñas en otras variables por tener un rango limitado generen una mejor clasificación que las que tienen un rango más alto, por ejemplo, ¿no? Entonces es bien importante eso, ¿no? Es al momento de antes de entrar al método como tal, tener una discusión respecto la homogenización de las variables que van a entrar, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Ya sea que se utilice cualquiera de las distancias, ¿no? Porque finalmente se está introduciendo como una especie de desbalance, ¿no? Basado en las unidades de medida, ¿no? Y eso en general, ¿no? Eso nos pasaba en componentes principales, en preprocesamiento es importante entonces tener ese cuidado, ¿no? Si nuestro objetivo por otro lado fuera, por decir, las variables cualitativas, ¿no? Ahí depende mucho del área de estudio, ¿no? Del área de estudio. Pero de manera general, cuando se trabajan con variables cualitativas, una recomendación muy directa en estos casos es como que dicotomizar cada categoría, ¿no? Si recuerdan cuando hacíamos análisis de correspondencia, lo que hacíamos con el Fast Dummies era cada categoría se volvía una variable binaria, ¿no ven? Entonces, una recomendación cuando se trabaja con variables cualitativas, ya sean ordinales o nominales, podría ser fácilmente todas volverlas variables binarias, ¿no? Todas volverlas variables binarias. Y si todas se vuelven variables binarias, entonces es como si tuviéramos todas variables numéricas y ahí podríamos utilizar la distancia euclidiana, Minkowski, Manhattan y tantas otras que hay, ¿no? Ahora, hay alternativas para hacer eso de manera mucho más rápida, para hacer las distancias. Hay esta librería que es justamente la librería Vega, que está muy optimizada para distancias de variables cualitativas. En el fondo lo que hacen es justamente trabajar con las variables binarias, ¿no? Las voy a instalar. Esta librería Vegan es bien interesante porque ha sido desarrollada dentro de lo que son la comunidad de ecologistas y tiene muchas funciones justamente orientadas a trabajar con estas variables
o con estas tipologías de variables tan diferentes, digamos, ¿no? Cualitativas, cuantitativas, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Nosotros en particular vamos a trabajar principalmente asumiendo que tenemos puras variables numéricas, ¿no? Ya sea a partir de una transformación binaria o tenemos variables de origen numérico como tal, ¿no? Ese va a ser nuestro supuesto, pero esta librería ofrece tal vez algunas alternativas para facilitar eso, por ejemplo, ¿no? Aquí está la librería vegan. Esta librería vegan justamente tiene este comando vecdist, que es el que nos va a permitir calcular ciertas distancias. Y vamos a ver el help, por ejemplo, ¿no? Justamente, ¿no? Medidas de disimilaridad de la comunidad ecologista. Y aquí están, por ejemplo, ¿no? Tiene una gran variedad de distancias, aparte de las que hemos visto. Está ahí la euclidiana, está la de Manhattan, está la Gower, que por si acaso la Gower, por ejemplo, es una muy buena variable cuando tenemos variables mixtas, ¿no? Cuando tenemos simultáneamente variables cualitativas y tenemos variables cuantitativas. Bueno, en el fondo lo que hace es, bueno, si son variables numéricas estrictamente, hace este cálculo, que es el que hemos visto antes. O si son variables binarias, hace este cálculo. Que en el fondo no está haciendo mucho cambio al respecto nuestro, ¿no? Igual deberíamos coser un fast dummies antes de utilizar esta, por ejemplo, ¿no? Eh, si notan, cuando es variable binaria, esta es la fórmula, dice, ¿no? Y cuando es euclidiana, esta es la fórmula. Pero si nosotros nos vamos a la euclidiana, por ejemplo, esto no es nada más que como la primera elevada al cuadrado menos la segunda elevada al cuadrado más el doble de la primera por la segunda, ¿no? Si yo aplico la sumatoria a cada uno de esos términos y como son todas binarias, tengo a, que sería como las xy al cuadrado, la sumatoria de las xy al cuadrado, como son binarias, la sumatoria de xy, ¿no? Solamente los casos de la característica a, más los casos de la característica b, menos el doble producto de j, que son las interacciones entre estas dos, ¿no? Entonces, en realidad lo que está haciendo este resumen de lo binario está desarrollando la fórmula en términos de unos y ceros, ¿no? Pero lo interesante de esta librería es que nos da acceso a varias otras distancias, ¿no? Euclidiana, Manhattan, Gower, Canberra, ¿no? Y tantas otras, ¿no? Aquí está la binomial, Horn, Cow, ¿no? Ahora, ¿cuál de estas distancias es mejor? No hay eh, no hay un criterio único que establezca cuál es mejor, ¿no? Eso depende mucho de la fuente de datos, de la base de datos que nosotros estemos estudiando. Y también a veces depende mucho igual de la cantidad de grupos que se esté armando, ¿no? En general hay recomendaciones en general, ¿no? Que cuando P es más grande, utilizar por ejemplo la Manhattan. Pero igual, ¿no? En algunos casos depende mucho de la base de datos que se esté utilizando, ¿no? Entonces no vamos a dar un criterio de cuál es mejor, sino que en el momento de implementar nosotros nuestro estudio, debiéramos hacer este análisis de calidad, digamos, decir, ¿qué es mejor, no? Una euclidiana, es mejor una Manhattan, ¿de qué depende, no? Entonces, eso todavía queda abierto, ¿no? No hay una distancia que sea mejor que otra, ¿no? Hay recomendaciones, pero no son así estrictamente, ¿no? Que nos dicen quién es mejor que quién, ¿no? Ya, entonces, para las distancias mixtas, ¿no? Para los casos mixtos, las distancias de Gower es la mejor alternativa, que es justamente la tiene acá la librería Vega, ¿no? Está el criterio de distancias para variables mixtas, digamos, ¿no? Es una recomendación nuevamente, ¿no? Se puede utilizar el concepto de Gower, digamos, para hacer esta clasificación. Ya, entonces, tal vez acá simplemente como un ejemplo, como un ejemplo de estas distancias. Podemos utilizar una base de datos que ya la hemos visto alguna vez, que es esta de USA Arrest,
que son ¿no? Que son los arrestos, bueno, son a nivel de los estados de Estados Unidos, varias variables basadas en algunas estadísticas de criminalidad, ¿no? Asesinatos, arrestos, violaciones y una variable de población urbana, ¿no? Medio bien rápido esto, esta base de datos la voy a llamar BD para tener un poquito más de control de esta base de datos. Eh, si notan, le voy a agarrar los primeros, no sé, 5 casos. Ahí están los primeros 5 casos. Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California. Primer análisis que tenemos que entender de esta base de datos es que la tipología de estas variables es distinta, ¿no? Si notan, tanto los asesinatos como las violaciones parecen ser tasas, ¿no? Tasas. El murder rate, ¿no? Deben ser tal vez tasas, no sé, o casos sobre 1000, digamos, ¿no? Es una medida diferente. Respecto a los asaltos, que parecen una variable más numérica como tal, no es una cantidad. Y este Urban Pop parece un porcentaje, ¿no? Población urbana, por ejemplo, ¿no? Ya para más detalle podemos entrar a ver un poco las características de la base de datos, pero así haciendo un análisis un poco superficial, claramente son unidades de medida diferentes. Yo pudiera calcular en base a estas ya las características o las medidas de distancia, ¿no? Una forma sería programar estas distancias. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la distancia euclidiana entre Alabama y Alaska, porque es justamente lo que quiero hacer, es tener una idea de similitud entre estos objetos. Entonces, si yo quisiera ver Alabama versus Alaska, eh, ¿cuál sería el criterio? Saco las distancias para cada variable, ¿no? 13,2 menos 10, 236 menos 263, 58 menos 48, 21.2 menos 44,5. Todas esas distancias las elevo al cuadrado. Y después le saco, sumo todas esas distancias y le saco raíz cuadrada de esas distancias, ¿no? Ese sería el criterio, digamos. Y eso debería ser todos contra todos, ¿no? Alabama contra Alaska, Alabama contra Arizona, Alabama con Arkansas, ¿no? Y así. Por suerte existe una función en el R que nos permite hacer rápidamente ese cálculo de distancias. Y ese es el comando dist, ¿no? Que calcula justamente distancias. Este calcula distancias, algunas distancias que están casi por defecto en el R. Este es un comando exclusivamente que viene ya instalado en el R y que justamente tiene, ¿no? Aquí algunas distancias muy específicas, ¿no? La distancia de euclidiana, la Manhattan, Minkowski, Canberra, no hay una distancia máxima. Entonces podía utilizar este comando. Es bastante sencillo, simplemente le pongo dist y la base de datos que yo quiero, en la que yo quiero calcular las distancias, ¿no? Como estos son 5 individuos, dist de estos 5 individuos, o de estos 5 estados. Y ya está, ¿no? Y lo que nos devuelve justamente es una matriz, en realidad es una matriz simétrica, ¿no? Que es una matriz de 5 por 5. A ver, lo vamos a ver allí. Donde nos muestra en cada una de las celdas las distancias entre los distintos individuos, ¿no? Obviamente la diagonal no aparece porque hay una distancia de 0 entre cada estado consigo mismo, y aquí solamente nos están mostrando una triangular, ¿no? No nos muestran las dos triangulares porque finalmente es una matriz simétrica, ¿no? Y lo que nos muestra es la distancia euclidiana, porque la distancia euclidiana es la que está por defecto, ¿no? Entre Alaska y Alabama, ¿no? 37, Arizona y Alabama, 63, ¿no? Esto nos está mostrando un criterio de distancias entre los diferentes estados. Y noten que en este escenario nosotros no hemos hecho ningún trabajo sobre la tipología de las variables, no siguen siendo variables con sus unidades de medida originales. En este escenario, Arizona y Arkansas es como que son los dos estados que tienen una diferencia muy fuerte, ¿no? Esta matriz de distancias lo que nos muestra son disimilaridades, ¿no? Mientras más alto es este número, menos se parecen, ¿no? Menos se parecen. Dice Arkansas y Arizona es lo que menos se parece en esta base de datos.
En cambio, California con Arizona son los que más se parecen, ¿no? Tiene el más bajo, ¿no? Pero nuevamente, esto puede ser engañoso porque puede haber un efecto basado en las unidades de medida. Por eso lo más recomendable es como que escalar la información, homogenizar la información. Una opción para esto sería que, ¿no? Si vemos la base de datos, ¿qué dice? Arkansas con Arizona es lo más diferente, ¿no? Aquí está, Arkansas con Arizona son los más diferentes. Eventualmente la diferencia capaz que se está dando por este valor de asaltos, ¿no? 294, 190. 80-50, población urbano-rural, ¿no? Por ahí puede ser esta explicación que está sumando lo más alto, digamos, ¿no? El 294 con el 190. Por ende, lo mejor sería escalar la información, ¿no? Eh, una alternativa para hacer esto rápido es estandarizar las variables, ¿no? Podemos estandarizar las variables. Eso lo podemos hacer con el comando scale, ¿no? ¿Qué es lo que hace el scale? Estandariza las variables. Los pone todos en términos de desviaciones estándar. El comando scale lo que hace es estandarizar variables. De tal manera que cada variable ahora, después de aplicar el scale, cada variable tiene media en 0 y varianza 1, ¿no? Son variables estandarizadas. Y sobre estas variables estandarizadas, ¿no? Yo ya pudiera aplicar la distancia. Esto debería ser la mejor práctica, digamos, ¿no? La mejor práctica. Entonces, en este escenario, con la estandarización de las variables, noten que estas similitudes han cambiado, ¿no? Que justamente de alguna manera se está aislando los valores, el efecto de las unidades de medida, ¿no? Ahora, por ejemplo, la similitud más cercana es entre Arizona y California, ¿no? Que es el valor más pequeño, 1.2, ¿no? Este 1.2 tiene igual incluso ya una lectura, ¿no? Es porque las distancias que se calculan son distancias en desviaciones estándar, distancias al cuadrado, ¿no? Entonces esta es como la sumatoria de las desviaciones, no es como la sumatoria de las raíces de las desviaciones, digamos, de las desviaciones al cuadrado entre las unidades. Entonces, el más pequeño es 1.20 y el más alto es 3.25 acá. No, miento, 3.55 este. Entonces, California y Arizona es el más cercano y California con Arkansas parece ser el más lejano. Entonces, esta debiera estar un poco mejor, debiera estar funcionando mejor para justamente crear estas diferencias entre los estados, ¿no? Porque ya hemos controlado las unidades de medida de la base de datos, ¿no? Y hemos controlado las unidades de medida de la base de datos. Ya. Preguntas, dudas hasta acá, tal vez. Comentarios. Ya. Eh, este método, estos métodos son bastante útiles. Y bueno, para hacer esta matriz de similitudes, a veces es bien importante igual como que hacer un análisis de esta matriz de distancias, ¿no? ¿Por qué creamos grupos? Porque pensamos que existen patrones de variables dentro de los individuos que los permiten clasificar en grupos, ¿no? Ese es un primer criterio que nosotros, o un primer supuesto que hacemos, ¿no? Los individuos, existen varianza o existe variabilidad entre la información de los individuos, por lo tanto, como existe variabilidad, es posible crear grupos basados en esa variabilidad. Ese es un supuesto inicial que nosotros estamos tomando, ¿no? Noten que si nosotros tuviéramos una matriz con muy poco movimiento, es decir, con las distancias muy similares, ¿no? Todos los individuos tienen variables muy parecidas, ¿no? Noten que ahí, por decir lo que debería suceder, es que eventualmente todos tengan un valor muy cercano a, no sé, a cero, porque todos se parecen.
en ese escenario, por ejemplo, hacer grupos no sería lo más prudente, por ejemplo, ¿no? Si hacemos grupos no debería ser lo más prudente porque en realidad no hay movimiento, no hay aleatoriedad, o bueno, no hay variabilidad, perdón. Entonces la variabilidad es un criterio importante al momento de decidir si vamos a crear grupos o no, por ejemplo, ¿no? Y acá por lo menos se puede visibilizar, sí, ¿no? Que hay ciertos movimientos, ¿no? 1.20, 3.25, ¿no? Parece que hay ciertos movimientos. Entonces, cuando veamos la validación justamente de estos métodos clustering, podemos empezar un poco a, eh, a explorar esos criterios de validación, ¿no? Para que nos justifiquen que es necesario hacer un método, o bueno, que es útil hacer un método de clustering, ¿no? Ya. Entonces, los siguientes son los métodos clustering, ¿no? Los métodos clustering. Existen varios métodos y entre por lo menos podemos citar estos cuatro métodos. Los métodos de partición, también llamados los métodos K-center. Los métodos jerárquicos, ¿no? Que normalmente son los que involucran un dendrograma. Métodos basados en densidad o métodos basados en cuadrículas, que principalmente tienen un poco el objetivo de explorar la densidad que existe entre las distribuciones multivariantes de los datos y a partir de eso crear grupos, ¿no? Tal vez son los menos populares, pero igual son métodos de clustering que existen. Nosotros vamos a ver principalmente estos dos, los de K-center y los de endogramas, ¿no? Los K-center y los de endogramas, o los de partición y los jerárquicos. Para empezar, porque son los métodos más comunes, están fuertemente relacionados a los métodos de agrupamiento vinculados al Machine Learning, ¿no? A los supervisados y no supervisados. Y tienen justamente esa particularidad, ¿no? Estos métodos eventualmente igual los han debido estudiar en la materia de multivariante. Y a ver, como una pregunta general para ustedes, si pudieran comentar cuál es la diferencia entre estos dos métodos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal, ¿no? Entre los métodos de partición y los métodos jerárquicos? ¿Qué dicen? ¿Quién se anima a comentar? ¿Qué dicen? ¿Cuál será la diferencia? Cuando han visto multivariante, ¿cuál es la diferencia entre los métodos estos? El K-center, por ejemplo, lo han debido ver como el K-medias, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Anaí, Blanca, Paola, Rebeca, algo que se les venga a la mente tal vez? Bueno, sí, Alec, los métodos jerárquicos, si no me equivoco, utilizábamos lo que es la matriz de distancias y en el método de partición ya no se utilizaba, lo que veía la diferencia. Ya. En el fondo, en ambos se utilizan las matrices de distancias, ¿no? En el fondo. Sí, pero no es la principal característica. ¿Qué dicen? A ver, ¿alguien más? En Machine Learning, por ejemplo, el método K-center, esto de definir, estos métodos como el K-medias, por decir, es un método supervisado, no es un método supervisado, y el jerárquico entra como un método no supervisado, por ejemplo, ¿no? En Machine Learning, ¿no? Ahora, esta idea de supervisado y no supervisado en el fondo es que los métodos supervisados involucran que hay mayor seguimiento de la persona sobre el método, mientras en los no supervisados es como que el método puede trabajar por sí solo, digamos, ¿no? Alguna cosa, algo así se podría entender esa, ese concepto, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Alguna diferencia principal que vean entre esos dos?
podría ser quizá que ya vienen dados en uno de los grupos y en otro que se van formando. Eso, ¿no? Esa es la principal característica, ¿no? En los métodos K-Center se define previamente la cantidad de grupos que se va a crear, ¿no? Previamente, antes de hacer correr el método, tenemos que decirle cuánto vale el tamaño del grupo, o sea, cuántos grupos queremos. Mientras que en los jerárquicos, no necesariamente, ¿no? En los métodos jerárquicos no viene, no es un requisito saber cuántos grupos se crean, sino que el método lo que establece o lo que empieza a hacer es, basado en los criterios de distancia, empieza a armar como que vecindarios o jerarquías y finalmente incluso se puede, dadas las jerarquías, se puede recomendar un número óptimo de K, digamos, ¿no? O basado en la vista del dendrograma, uno puede definir cuál es el valor de K con el que va a trabajar, por ejemplo, cuántos grupos, ¿no? Entonces, sí, esa es la principal característica o diferencia entre estos métodos del K-Center y los jerárquicos, ¿no? Ya, súper. Entonces, ya con eso en mente, podemos ver rápidamente estos métodos, el método K-Center, ¿no? Ahora, hace referencia a K-Center en el sentido de que estos métodos, primero, se definen previamente el valor de K, ¿no? El valor de K es el número de grupos, ¿no? O sea, el K es el número de grupos que se van a crear, acá lo podemos poner, ¿no? Sea, sea K el número de grupos que se van a crear, ¿no? El número de grupos que se van a crear, ¿no? Entonces, con eso en mente, ¿qué es lo que hace el método, los métodos K-Center en general? Primero, definimos sí o sí el valor de K, ¿no? Definimos sí o sí primero el valor de K. Ese es el paso 0, ¿no? El paso 1 de estos métodos K-Center, lo que establecen es que, bueno, dado que queremos crear K grupos, y nosotros tenemos una base de datos, ¿no? Sobre la cual queremos crear estos K grupos, pónganse que es nuestra base de datos de 5 casitos, ¿no? Estos 5 estados, ¿no? Quiero crear 2 grupos dentro de estos 5 observaciones que hay, digamos, ¿no? Quiero crear 2 grupos dentro de estas 5 observaciones que hay. Entonces el paso 0 dice, bueno, definimos el número de grupos, en este caso por decir 2. El siguiente paso dice, bueno, hay que partir estas observaciones en K grupos, ¿no? Partición de las observaciones en K grupos. Esta partición se la hace de forma aleatoria, ¿no? Entonces el arranque del método, de este método K-Center, lo que nos dice es, bueno, dado que quieres crear 2 grupos en esto, vamos a crear esos 2 grupos inicialmente de forma aleatoria, ¿no? Vamos a crear esos 2 grupos de forma aleatoria. Yo podría hacer algo así, ¿no? Sample quiero sacar muestras de tamaño 5 entre 1 y 2, y quiero que sí se pueda hacer una reposición. Puedo hacer algo así, ¿no? A ver, ahora sí. Puedo crear de manera aleatoria este vector, ¿no? 1, 1, 2, 2, 1, ¿no? Puedo decir, bueno, Alabama, Alaska y California todas pertenecen al grupo 1 y Arizona y Arkansas pertenecen al grupo 2, ¿no? Ese es como hacer el segundo paso. Voy a crear como que el primer grupo de forma aleatoria, ¿no? Entonces vamos a hacer una partición de las observaciones en K grupos, en este caso en estos 2 grupos, de forma aleatoria. Ese es como el paso inicial. El siguiente paso, y ahí está justamente este concepto del K-Center, ¿no? Es definir un centro, es definir como que un área un punto central, ¿no? Que nos suma de alguna manera estos grupos que acabamos de crear, ¿no? Definir un centro, ¿no? Entonces es el siguiente paso, bueno, después de haber creado esto, es obtener el vector de centros de cada grupo. Como tengo 2 grupos, debería definir un criterio de cuál es el centro de cada uno de esos grupos.
ese centro funciona como un área de influencia finalmente, ¿no? A partir de ese centro se crea un área de influencia donde nosotros tratamos de ver quién pertenece a ese grupo. Entonces es básicamente definir el centro dentro de estos grupos, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de centros que uno puede elegir. Si nosotros, el típico, por ejemplo, es el centro va a ser la media, ¿no? Entonces yo podría sacar un vector de medias del grupo 1 y un vector de medias del grupo 2. Esa es una opción, es lo que me dice los centros de tipo media, ¿no? Cuando hacemos eso, este es método K-center, normalmente se llama K-medias, por ejemplo, es el método K-medias. Otro tipo de centro podría ser la mediana, ¿no? Otro tipo de centro podría ser la mediana. En vez de sacar el vector de medias de cada grupo, sacamos el vector de medianas, ¿no? Sacamos el vector de medianas de cada grupo. Y bueno, finalmente, bueno, igual, existen otras variaciones, ¿no? En vez de sacar el centro como media o el centro como mediana, podríamos sacar estas otras medias, ¿no? La media armónica, geométrica, ¿no? Como otro tipo de centros, por ejemplo, ¿no? Ahora, está la otra opción, que es un poco bien popular recientemente, porque logra buenos resultados al momento de clasificar, que es un centro basado en medoides, ¿no? Un centro basado en medoides. En el fondo, ¿qué es un medoide? Simplemente, tal vez esto se puede diferenciar con este caso, ¿no? Noten que si yo quisiera trabajar con la media, con esta clasificación inicial, ¿qué hago? A todos los unos, ¿no? los pongo en un grupo y les saco su vector de medias, por decir, ¿no? A todos los unos les saco su vector de medias y ya tengo un centro de medias o de medianas, por decir, ¿no? Para el grupo 1 y para el grupo 2, ¿no? De mi caso. Ese vector de medias o ese vector de medianas es un vector que justamente tiene, tiene la media para cada una de las variables, pero ese vector en el fondo simplemente es una referencia de ese grupo, basado en este cálculo de media o mediana. El concepto de medoide es un poco más fuerte, porque lo que dice es que, si bien es cierto, este vector de medias o este vector de medianas, entre comillas, es un representante del grupo, ¿no? El representante del grupo 1 va a ser su vector de medias, el representante del grupo 2 va a ser su vector de medias. En lugar de eso, el concepto del medoide dice que el representante de cada grupo tiene que ser una unidad que esté dentro de la base de datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, del grupo 1, que es Alabama, Alaska y California, para determinar el medoide, ese medoide tiene que ser uno de estos tres. O es Alabama, o es Alaska, o es California, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el medoide, ¿no? De estos tres, entre estos tres casos? Va a ser el estado que tenga una menor distancia a los otros dos, ¿no? Si calculamos la distancia de Alabama, Alaska y California, de Alaska a Alabama o California, o de California a Alabama, Alaska, el que logre el promedio de distancia más bajo entre estos dos, ese es el medoide. Entonces, el centro, el K-medoides, por ejemplo, el método de K-medoides, establece que el centro necesariamente es alguien que esté en la base de datos, ¿no? Y esa es una, de alguna manera, diferencia sustancial con los otros dos casos, ¿no? Con la media o con la mediana. Porque el medoide nos exige que este centro de cada grupo que se esté armando esté justamente en la base de datos, ¿no? Ese es el concepto del medoide, ¿no? Ya, entonces, una vez que hemos hecho como esta primera iteración, lo que hemos hecho es creamos el grupo y le sacamos su centro, ya sea media, mediana o medoide. Y el siguiente paso es hacer como un proceso iterativo, ¿no? Para cada observación, calcular la distancia euclidiana u otra a los centros, ¿no? Como ha sido inicialmente aleatorio esta asignación de grupos, lo que hacemos es, bueno, dado que ya tengo aquí dos centros, por decir, ya tengo el vector de medias para los dos grupos, o el vector de medianas, o el vector de medoides, hago como que una especie de distancia de Alabama a cada uno de estos centros, ¿no? Si la distancia más corta sigue siendo el grupo 1, que es en el que está clasificado inicialmente Alabama, Alabama se queda en ese grupo.
Si la distancia de Alabama en realidad es más cercana al grupo 2, hay una reasignación, ¿no? Hay una reasignación. Alabama ya no pertenece al grupo 1, sino pertenece al grupo 2. Entonces, para cada observación, calcular las distancias euclidianas a los centros. Y una vez que se calcula esa distancia a los centros, se reasigna en base a la menor distancia, ¿no? Si es más cercana a otro grupo, se le reasigna su clasificación de grupo a ese nuevo grupo donde es más cercano. Y eso se hace justamente para cada una de las observaciones, ¿no? Para Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, en nuestro ejemplo, ¿no? Y una vez que hemos hecho esta reasignación, ¿no? Esta reasignación, pasamos a recalcular los centros, porque ha habido un movimiento en cuanto a la clasificación inicial, ¿no? Como ha habido un movimiento en base a la clasificación inicial, se recalculan los centros, y ya tengo una base de datos con nuevos centros, ¿no? Con nuevos centros en base a la reasignación. Siguiente paso, vuelvo a hacer una verificación caso por caso para ver si todos están asignados de forma correcta. Repito este procedimiento, ¿no? Repito el paso 2 hasta que ya no existan más reasignaciones. Si ya no se hacen más reasignaciones, puedo decir que ya se han creado los grupos necesarios, ¿no? Ya se han creado los grupos necesarios. Ese es básicamente el concepto de este algoritmo del K-Center, ¿no? Ya sea con cualquier tipo de centro o con cualquier tipo de distancia, ¿no? Ya sea con cualquier tipo de centro o con cualquier tipo de distancia. Ya. ¿Se entiende el algoritmo? ¿Se entiende lo que hace? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya. Entonces, a ver, antes de ver la validación, veremos un ejemplo, ¿no? Veremos un ejemplo. Antes de hacer esto, veremos un ejemplo medio rápido. Sobre esta misma base de datos la podríamos hacer. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo tanto para el K-medias, ¿no? El K-medias, el K-mediana, y vamos a hacer un ejemplo para el K-medoide, ¿no? El K-medoide. Ya. Por si acaso, como consulta ¿se recuerdan en métodos multivariantes si han visto el K-medianas o el K-medoide? ¿O qué han visto en multivariante en esta parte? ¿Sí? Yo recuerdo haber visto el método de K-medias. K-medias, ya. Súper. Entonces, deben recordar que para el K-medias existe un comando que está por defecto en el R, que es el K-means, por ejemplo, ¿no? Que es el K-means. Que este ya nos devuelve casi los grupos creados, ¿no? El K-means, ¿no? Lo único que necesita es justamente la matriz de datos, ¿no? Justamente lo que necesita la matriz de datos, que en este caso es nuestra base de datos que tiene estos arrestos, y el número de K. ¿Cuántos grupos vamos a crear? ¿No? Por el momento vamos a poner 2, ¿no? Simplemente 2. Ahora, no es cualquier BD. Aquí, antes de eso, este BD, que es nuestra base de datos así completa de los 50 estados, la vamos a estandarizar. Ya eso le vamos a llamar BDS. Scale de BD, ¿no? Entonces tenemos nuestra base de datos estandarizada, ¿no? Con eso ya tenemos un poco de control sobre las unidades de medida. Entonces en el camino simplemente pongo BDS y ya funciona el método, ¿no? Como ven, es relativamente rápido. Depende mucho del tamaño de la base de datos también. Este va a ser nuestro modelo 1, el K-means, ¿no? Este K-means lo que devuelve normalmente, ahí lo podemos ver, es algo de información del método que está corriendo, ¿no? A ver, vamos a irnos hasta aquí arriba. Para empezar nos está diciendo, bueno, se han armado dos clusters de tamaño 20, un clúster de tamaño 20, el otro de tamaño 30.
y nos devuelven los centroides, ¿no? El centro del grupo 1 es este, el vector de medias. Y del grupo 2, ¿no? Está aquí su vector de medias. También nos está arrojando la clasificación para cada uno de los estados, ¿no? Alabama está en el grupo 1, Alaska también, Arizona en el grupo 1, California en el 1, Colorado, Arkansas en el grupo 2, Connecticut en el grupo 2, ¿no? Ya nos manda también información de la clasificación que ha hecho. Es lo interesante. Y al final nos manda una idea de participación en términos de varianza, ¿no? Que nos muestra básicamente como que la suma de cuadrados, que en el fondo es la varianza entre los clústeres, ¿no? Dividido entre la varianza total, ¿no? La varianza entre los clústeres y la varianza total, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos que la mayor variabilidad que venga de la información sea una variabilidad entre, ¿no? Una variabilidad entre. Porque nosotros esperamos que haya una varianza muy baja dentro de los clústeres y una varianza muy fuerte entre los clústeres. Entonces este porcentaje para nosotros pudiera revelar justamente eso, ¿no? Mientras más alto, sabemos que la diferencia entre los clústeres es mucho más fuerte, ¿no? Y tal vez uno pudiera verlo esto como después como grupos basados en, o hacer el ANOVA, digamos, de esta clasificación, por ejemplo, ¿no? Para reproducir este valor de acá, por decir, ¿no? Pero ya, ¿no? Pensando que ya tenemos ese grupo, este puede ser nuestro modelo 1. Ahora, noten que la partición inicial es una partición aleatoria. Es una partición aleatoria. Por lo tanto, no necesariamente nosotros, si ustedes hacen correr este camino, van a tener exactamente la misma clasificación. En este escenario es muy probable porque es una base de datos chiquita, ¿no? Entonces, tal vez con una base de datos mucho más grande y pidamos más grupos, no necesariamente vamos a coincidir en la misma clasificación, o ni siquiera el 1 va a ser 1 para ustedes, no, tal vez tienen esto invertido, digamos, el 2 es 1 para ustedes y el 1 es 2, digamos, ¿no? Entonces, como hay un componente aleatorio de arranque, es siempre recomendable establecer una semilla, ¿no? Definir una semilla antes del modelo, porque el modelo tiene un componente de arranque aleatorio. Entonces puedo poner la semilla, que es la hora, digamos de ahora, 11:21, puede ser cualquier número. Y esto me garantiza que tanto ustedes como yo tengamos la misma clasificación de grupos porque vamos a tener el mismo arranque aleatorio. Esto es algo que han debido ver en simulación o en generación de números aleatorios. Y es bien importante siempre establecer semillas cuando hay algún método que tiene por detrás este arranque aleatorio. En este caso el Camins, por el algoritmo que hemos visto, tiene ese arranque, no tiene ese arranque. Lo siguiente será el K-mediana, ¿no? Será el K-mediana. Ahora, para el K-medianas en particular, sí es necesario instalar una librería que tiene este componente de K-medianas. Bueno, y lo bueno de esta librería que vamos a instalar es que además tiene las otras Ks basados en la media, ¿no? Está la media armónica, geométrica, están dentro de esta librería, por ejemplo, si no quisiera trabajar con esta. La librería se llama K-medians, ¿no? Que es justamente para obtener estos centros basados en la mediana. La voy a instalar. K-medians. Ahí está. A ver, mientras va instalando, el uso de esta librería es bastante sencilla, simplemente es lo mismo que antes, ¿no? K-medians, ¿no? El comando es K-medians. A ver, que termino de instalar. Mismo concepto, K-medians. La base de datos estandarizada para mantener esto y sigue con dos grupos, ¿no? Que es lo mínimo por el momento. M2. A ver que termine de correr y lo habilitamos. Ahí está. Library y el modelo. Bueno. K-medians, perdón, aquí. K-medians. Ahora sí, ¿no? Ahí está nuestro modelo M2 que es basado en los centros de la mediana. Vemos el método M2, el modelo M2 que acabamos de armar. Y nos arroja la información. A ver, lo malo de estos métodos es que, bueno, como es otra librería, tiene otro tipo de resultados, ¿no?
Nos dice, nos está arrojando la última iteración, que es justamente la final, ¿no? El mejor resultado le llama la función. Es la misma tipología de antes, ¿no? 2, 2, 1, 2, 2 para ver la clasificación. Nos arroja los centros, que en este caso serían los vectores de la mediana, ¿no? Los vectores de la mediana para el grupo 1, los vectores de la mediana para el grupo 2. Información respecto a las desviaciones estándar. Y bueno, otra información adicional, los datos también nos devuelve, ¿no? Esto depende mucho de cada función, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahora, algo importante sobre este K-means y el K-medians, ¿no? El K-medianas. Ambos métodos, por ejemplo, trabajan con la distancia euclidiana, ¿no? Ambos métodos trabajan con la distancia euclidiana para hacer justamente estas consideraciones de distancias, ¿no? Ambos métodos trabajan con la distancia euclidiana, ¿no? No es tan directo, por ejemplo en el K-means no es tan directo, uno no puede cambiar de una distancia tan fácilmente, o sea, no le podemos decir que queremos otra distancia tan fácilmente, y eso es tal vez una desventaja de este K-means y el K-medians, ¿no? Si quisiéramos utilizar otra distancia como la de Gower para datos mixtos o la de Manhattan, tuviéramos o que programar o buscar otra función que sí nos permita, ¿no? Lo bueno de este K-means es que tiene métodos así es muy rápido en cuanto a su implementación, pero tenemos esa limitación de las distancias, ¿no? Una alternativa interesante sería tal vez programar, dado que ya tenemos el algoritmo, podríamos programar una función que nos haga la clasificación según la distancia que nosotros queramos, ¿no? Que es algo que podemos nosotros probar, digamos, ¿no? Para más adelante. Pero por el momento veremos justamente las características del método, en este caso K-means, K-medians, y ahora veremos el K-medoide. Para el K-medoide existe una librería que es la librería cluster, ¿no? Que esta no hay que instalarla, ya viene con el ERE, solo que hay que llamarla para habilitarla en la sesión. Está la librería cluster. Esta librería cluster tiene un comando que se llama el comando PAM, ¿no? PAM. Este PAM hace referencia justamente a las particiones, ¿no? Son particiones alrededor de medoides, ¿no? Partición alrededor de medoides. Lo interesante de este comando PAM es que sí nos permite trabajar al menos con dos distancias, o la euclidiana o la Manhattan, ¿no? La euclidiana o la Manhattan. Y funciona de la misma manera que antes. Le damos la base de datos, en este caso la base de datos escalada, y le damos el número de grupos, en este caso 2. Este es nuestro modelo M3. Ahí está. Nuestro modelo M3. Mismo, si exploramos lo que nos ha devuelto, ahí está la clasificación. Y esto es lo interesante de este método, ¿no? El método de medoides nos devuelve justamente los centros, pero la característica de estos centros es que estos centros necesariamente son unidades dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Un centro es Nuevo México y el otro centro es Nebraska. Esos son los dos centros en esta base de datos. Es decir, que alrededor de esos dos grupos es que se están creando justamente los vecindarios y se están aglomerando las distintas unidades, ¿no? Alrededor de Nuevo México y de Nebraska. Y eso es algo muy interesante de este método de medoides. Al igual que en los anteriores casos, ¿no? Al igual que en el K-means, es importante definir antes de los métodos la semilla, ¿no? Antes de los métodos, la semilla. Corro semilla, corro el método. Corro semilla, corro el método. Para que todos tengamos exactamente la misma clasificación de grupos y todos tengamos el mismo arranque aleatorio. Principalmente con bases de datos grandes y muchas variables, es bien importante definir la semilla para que todos reproduzcamos el mismo resultado, ¿no? Porque si no ponen semillas y por decir, ¿no? Hacen una clasificación y la mandan, posiblemente quieren volver a replicar ese valor y tal vez no lo hagan porque esa clasificación inicial que han hecho se ha basado en la semilla inicial, ¿no? Se ha basado en la semilla inicial y como no han definido una semilla, no vamos a poder reproducir esos resultados, ¿no? Esa es una desventaja de estos métodos, ¿no? Que tienen arranque aleatorio, pues hay que definir siempre una semilla, ¿no? Para contrarrestar eso.
Ya, entonces como ven, eventualmente los métodos son bien sencillos de implementar, ¿no? El R ya tiene sus comandos, camins, camedians, el PAM, ¿no? En este punto sería interesante, y ahí lo dejo como un ejercicio, un ejercicio, una tarea, digamos, una tarea de repaso más que todo. Sería justamente, ¿no? Programar un método, programar una función K-center, ¿no? Un K-center que permita elegir el tipo de centro y el tipo de distancia, el tipo de distancia. Al menos, ¿no? Al menos considerar el tipo de distancia, ¿no? Al menos que permita trabajar con la distancia de Minkowski, ¿no? De Minkowski. A ver cómo era Minkowski. Porque la de Minkowski básicamente es una generalización de la Manhattan y la euclidiana, ¿no? Sería interesante tener una función que ya haga eso casi de manera simplemente como en el caso del ¿no? De la función que hemos hecho para la NAS de correspondencia, ¿no? Hago la función, le digo, bueno, quiero como centro la media o la mediana o un medoide y como distancia, por ejemplo, un Minkowski con d igual a 2, que sería la euclidiana, o d igual a 1, que sería la Manhattan, u otro valor de d que está justamente basado en otras distancias, ¿no? Si aquí pudiéramos introducir otras distancias como la de Gower, digamos, sería ideal, ¿no? Pero por lo menos esta primera tarea, digamos, para tener una función que nos permita explorar las otras características, sería ideal, ¿no? Sería ideal tener una función propia que nos permita movernos en los otros campos, ¿no? Esto como tarea para que vayan ahí trabajando. Eh, y ya, ¿no? Ya con esto pudiéramos tener una función un poquito más elaborada, ¿no? En la función de nuestros tiempos vamos a ver de programar esta. Yo tengo alguna programada antes, pero sería bueno que ustedes vayan practicando y tener una función propia, ¿no? Que haga todo esto, ¿no? Esa función pudiera utilizar las que ya tiene, pero solamente harían casos particulares con otros casos, ¿no? Con la Manhattan o con otros casos para funcionar, ¿no? En el fondo es utilizar la matriz de distancias, ¿no? Que por cierto, el método Kamins, por ejemplo, este método Kamins, trabaja con dos cosas, ¿no? Trabaja con dos cosas. ¿Dónde estás? No, en este Kamins no está. Entonces debe ser en el Camedians. No, sí tampoco, ¿no? Sí, porque sería ideal en realidad tener un solo algoritmo y que únicamente dependa de la matriz de distancias, ¿no? Y sobre la matriz de distancias es donde en realidad uno trabaja con las diferentes distancias, ¿no? Así que sería ideal. El algoritmo es el mismo, lo que varía para las distancias es el criterio para obtener esa matriz de distancias. Y después el criterio para obtener los centros. Esos son los dos pedazos en los que debería trabajar nuestra función, digamos, ¿no? La función que se cree. Porque después el algoritmo es el mismo, ¿no? Entonces, eso habría que ir pensando cómo se puede optimizar justamente un comando que haga esos tres métodos y de manera mucho más para tener más control nosotros, ¿no? ¿Por, ¿Por qué sería importante hacer esto? Porque justamente lo importante en este punto es este concepto de validación de clusters, ¿no? Que es algo que normalmente a veces se lo pasa por alto. Y la idea de la validación de los clústeres es, bueno, tener algún criterio estadístico para decidir, un criterio estadístico para decidir eh, que, que nuestro método, nuestro modelado es el mejor. Esa es la idea de esta validación clúster, ¿no?
Y cuando hacemos esta validación de clusters, hay dos preguntas que vienen inmediatamente. La primera, ¿la estructura de los clusters es aleatoria? ¿Funciona? ¿No? Es decir, lo que estoy haciendo tiene sentido de hacer, ¿no? ¿Se pueden crear grupos? Es como la pregunta, ¿no? Porque si no hubiera variabilidad, no tiene sentido crear grupos, ¿no? Y lo segundo que nace, tanto en el análisis de K-center o el jerárquico que vamos a ver en la siguiente clase, es cómo decidimos el valor de K, ¿no? Cómo definimos cuántos grupos son necesarios, de qué depende esa información, ¿no? Entonces, esos dos criterios son importantes, ¿no? Cómo definimos el valor de K y otro, la estructura de los clústeres si es aleatoria, ¿no? Si la estructura de los clústeres. Entonces podemos ver estos dos puntos, ¿no? La estructura de los clusters, ¿no? La estructura de los datos para el clúster. Y lo siguiente sería justamente esta idea de cómo definimos el valor de K. ¿Cómo definimos el valor de K? ¿Recuerdan en estadística multivariante cómo definían el valor de K? ¿Recuerdan? ¿Cómo definían cuánto es la cantidad de grupos que deberían considerar? A ver, ¿recuerdan? Ahí el concepto para definir el valor de K debería tratar de aproximar nuestro objetivo, ¿no? Debería maximizar, lograr nuestro objetivo, que era crear grupos altamente homogéneos dentro y fuertemente heterogéneos entre, ¿no? Eso debería primar al momento de definir la cantidad de grupos que nosotros queremos, ¿no? En nuestros modelos que hemos creado antes, por defecto hemos puesto K igual a 2, ¿no? Por ahí no sabemos si el 2 es mejor o el 3, 4, 5, 10, ¿no? ¿De qué depende? Justamente necesitaríamos tener los grupos necesariamente fuertes de tal manera que sean muy, muy homogéneos dentro y heterogéneos entre, ¿no? Y heterogéneos entre. Ya, entonces ese es un poco nuestro problema ahora y ahí tenemos que buscar alguna aproximación estadística que nos resuelva ese problema, ¿no? Ya, entonces a ver, antes de ver eso, esta parte de la estructura de los datos puede ser algo muy, muy trivial, muy sencillo de solucionar, porque es básicamente tener una justificación de que hay movimientos, hay diferencias entre la información de la base de datos, ¿no? Hay movimientos o hay diferencias entre la base de datos. Para eso, tal vez una aproximación visual pueda ser suficiente, ¿no? Una aproximación visual pueda ser suficiente. Entonces, una manera muy sencilla de esto es hacer un mapa de calor de distancias, ¿no? Para esto puede ser un mapa de calor de distancias, ¿no? Que sería una aproximación visual muy fácil, muy sencilla. Para eso vamos a habilitar una librería que se llama la librería Facto Extra, ¿no? Facto Extra, que esta nos va a permitir hacer justamente este mapa de calor. Es bien sencillo cómo funciona esta función. A ver, la vamos a instalar ahí. Facto extra. Y bueno, en realidad este facto extra trabaja principalmente con la matriz de distancias, ¿no? Trabaja con la matriz de distancias. No podemos darle la matriz directamente del comando dist porque esta nos devuelve una matriz triangular, solamente una triangular inferior, sin la diagonal. Entonces lo que se puede hacer justamente es utilizar o recalcular una matriz de distancias con el propio comando que tiene esta librería, ¿no?
O sea, lo que va instalando, esta librería tiene un comando que se llama getDist, que es justamente para obtener las distancias. Y le doy la base de datos, ¿no? GetDist de la matriz BDS. Eso yo lo puedo almacenar en algún objeto, digamos un objeto DD, ¿no? De distancias. Ya va a terminar. Y después, básicamente, es tener un mapa de calor de esas distancias, ¿no? Un mapa de calor lo único que nos va a decir es dónde hay mayor intensidad de alguna distancia o menor intensidad de alguna otra, ¿no? Vamos a ver, ya está. Habilito la librería. Obtengo la matriz de distancias. Igual, esta por defecto está sacando la matriz de distancias euclidiana. He hecho una matriz bien grande de 50 por 50 para los 50 estados. Y lo único que haría es decirle que haga un gráfico fbis de una matriz de distancias. De la matriz del objeto DD en este caso. Y lo que nos devuelve es justamente esta matriz, este mapa de calor, digámosle así, ¿no? Que nos muestra la intensidad de las relaciones que existen entre los diferentes estados, ¿no? ¿Qué es lo importante de notar acá, ¿no? Mientras más cercano sea, mientras la escala sea más roja, significa que menos distancia existe, ¿no? Menos distancia existe, por eso la diagonal justamente es así, cero, ¿no? Es la roja más intensa, porque la distancia entre un estado y sí misma es cero, digamos, ¿no? ¿Qué es lo importante de este gráfico? Notar que efectivamente existe algún tipo de variación fuerte, ¿no? Como este está en términos casi de desviaciones estándar, más o menos, ¿no? Una aproximación de esa idea. Nos interesa que haya muchas manchas azules o al menos rojas no tan intensas, ¿no? Porque eso nos permite concluir que efectivamente hay ciertos patrones de comportamiento que hacen o que visibilizan las distancias entre los individuos, ¿no? Entre los estados en este caso. Entonces, con un gráfico de calor pudiera ser suficiente para tener una sospecha de que sí es posible crear grupos, ¿no? Sí es posible crear grupos, ¿no? Entonces esta sería una primera aproximación, ¿no? El segundo criterio de validación, que es un poco más estricto, es cómo definimos el valor de K. ¿Cómo definimos el valor de K? Y el valor de K, básicamente, existen varios criterios y tal vez acá el más completo, porque tiene justamente un criterio que enfatiza nuestro concepto, es el coeficiente de silueta, ¿no? El coeficiente de silueta. Este coeficiente de silueta es un coeficiente bien interesante que nos va a permitir tener un criterio de cuán buena es la clasificación actual. Este coeficiente de silueta. El coeficiente de silueta tiene básicamente esta fórmula. Es cada individuo tiene su propio coeficiente de silueta, ¿no? Cada individuo tiene su propio coeficiente de silueta que tiene esta forma. B sub i menos A sub i dividido entre el máximo entre A sub i y B sub i, ¿no? Y ese es el coeficiente de silueta. Ahora, ¿qué representa A sub i y B sub i, ¿no? Primero, esta A sub i es el promedio de distancia del individuo i, es el promedio de distancia a todos los objetos en el mismo clúster. Es decir, que para el individuo iésimo calculamos la distancia a todos los individuos de su mismo clúster. Esas distancias le sacamos el promedio y ese es el valor de las A sub i. El promedio de distancia del individuo i a todos los individuos dentro de su mismo clúster. Ese es A sub i. B sub i, ¿quién es? Es el promedio de distancia del individuo iésimo a los individuos de todos los otros clústeres, ¿no? De todos los otros clústeres. Es el promedio de distancias del individuo iésimo a todos los otros clústeres. Entonces es como si hay 5 grupos, el A es como la distancia promedio del individuo i al mismo clúster, digamos si estamos en el grupo 1, dentro del grupo 1 la distancia a todos los individuos. Mientras que en el caso de esta B, es la distancia de ese individuo a todos los otros individuos de los otros clústeres. Si estoy en el clúster 1, es como la distancia del individuo que esté en ese clúster 1 a todos los otros individuos del clúster 2, del 3, del 4 y del 5. Todas las distancias. Y las distancias promedio. Obviamente,
uno espera que las distancias que existan a los individuos de su propio clúster sean más pequeñas, ¿no? Porque estoy en ese clúster clasificado, ¿no? Y dado el algoritmo, yo espero que me parezca mucho a los individuos de mi propio clúster, más que a los individuos de otro clúster, que sería el BEI, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Este coeficiente de silhouette tiene un rango de -1 a 1, ¿no? Se mueve de -1 a 1. ¿Qué es lo que se espera, no? Se espera justamente que el A sub I sea mucho más pequeño que el B sub I, ¿no? Porque la distancia a los individuos de mi mismo clúster debería ser más pequeña que la distancia a los individuos de otros clústeres. Eso es lo que se espera, eso es lo óptimo. Entonces, en el mejor escenario, este sub I debería ser igual a 1. En el mejor escenario, ¿no? Donde la distancia es así muy perfecta a los individuos de mi propio clúster, entonces es una clasificación casi perfecta, ¿no? El peor escenario es cuando el B sub I, ¿no? El peor escenario es cuando el B sub I es más pequeño que el A sub I. Significa que yo soy más cercano a los individuos de otro clúster que a los individuos de mi propio clúster. Eso implicaría justamente un coeficiente de silueta negativo, ¿no? Si es negativo, implica que ese individuo es más cercano a otros individuos de otros clústeres que a los individuos de su propio clúster. Que puede pasar, ¿no? Que puede pasar. Y justamente eso es lo que trata de explorar este coeficiente de silhouette. Entonces, a manera de que el S sub I sea más alto, es mejor, ¿no? Y esto ya nos da un panorama de tener un criterio para decidir qué K es mejor, ¿no? Porque noten, si yo defino K igual a 2, voy a tener un coeficiente de silueta para cada estado con K igual a 2, ¿no? Si le saco el promedio a todos esos coeficientes de silueta, voy a tener el promedio de buena clasificación, si quieren, ¿no? Un promedio de buena clasificación con K igual a 2. Si le pongo K igual a 3, ¿no? Igual voy a poder sacar el coeficiente de silueta para cada individuo ya con esos 3 clústeres, y puedo sacar el promedio del coeficiente de silueta de esos 3 grupos, ¿no? Lo que me permitiría explorar y decidir que el K óptimo va a ser el que logre el promedio del coeficiente de silhouette más alto, ¿no? El coeficiente de silhouette más alto va a definir el valor de K, ¿no? Es básicamente el criterio de validación para el valor de K, ¿no? Eso es lo que deberíamos utilizar, ¿no? Nuevamente, este coeficiente de silhouette es bastante sencillo. Está en la librería cluster que ya la habíamos definido antes. Y el comando es este. El comando es este de silhouette, ¿no? Este comando es el comando de silhouette. ¿Qué necesita este comando silhouette? ¿Qué necesita el comando silhouette? Básicamente necesita el vector de los datos, si quieren, el vector de los datos, o la matriz de distancias, y también el vector de clasificación, por ejemplo, ¿no? Tal vez acá... también, el coeficiente de silhouette es bastante sencillo. A ver, idealmente trabaja muy bien con el comando PAM. Es que es casi directo con el comando PAM, pero con el comando de kmins y el kmedians, lo que hay que hacer es darle la matriz de distancias y la clasificación, ¿no? Hay que darle la matriz de distancias y la clasificación para que funcione este comando, ¿no? Entonces, una opción para que funcione esto va a ser algo así, ¿no? Por ejemplo, para el kmins, vamos a ver el comando para el kmins, para el kmedia. Si recuerdan, la clasificación del kmedia está en clusters. Aquí está, ¿no? Aquí está la clasificación del kmins. Esos son los clusters. ¿Qué necesita el coeficiente de... o qué necesita este comando silhouette? Le doy los clusters y le doy la matriz de distancia. La matriz de distancia del BDS. Ya está, ¿no? ¿Qué nos devuelve? ¿No? ¿Qué nos devuelve este silhouette? Para cada uno de los estados, para cada uno de los 50 estados, nos devuelve, aquí está el coeficiente de silhouette calculado, ¿no? El coeficiente de silhouette calculado. Como hemos dicho, es un coeficiente que se mueve de -1 a 1. Parece que todos los estados han sido bien clasificados, ninguno es negativo, ¿no? Todos son más parecidos a los individuos de su propio clúster que de otros clústeres.
Eso es para empezar, digamos, ¿no? Lo ideal sería sacar el promedio de todos estos, de esta columna, y compararla, digamos, ¿no? Compararla con k igual a 3, con k igual a 4, por decir, ¿no? Este sería el coeficiente de Siluet para la media. Para la mediana sería algo muy similar, ¿no? Para la mediana, para el k mediana, necesitamos del modelo M2 tener acceso a ver a los mejores resultados y de estos los mejores resultados los clústeres. Estos son los clústeres de la mediana. Entonces ponemos el coeficiente Siluet M2 y la matriz de distancias, que en este caso debería ser la misma, ¿no? Porque sigue siendo una distancia euclidiana. Y ahí está, ¿no? El coeficiente de Siluet para el K mediana, ¿no? Igual todos son positivos, así que parece que toda la clasificación está bien. Y finalmente el K medoide. Para el K medoide, igual, puedo seguir exactamente el mismo procedimiento. Este está en nuestro modelo M3. Estos son los medoides. La clasificación debería estar en este clustering, ¿no? Le doy los clustering y le doy la matriz de distancia. Y le doy la matriz de distancia. Y ahí tengo el Siluet de los K medoides. Noten que si yo saco el promedio del coeficiente de Siluet para el K medias, o para el K mediana, o para el K medoide, con K igual a 2, yo ya voy a tener un criterio estadístico para decidir qué centro es mejor. Si es un centro basado en la media, basado en la mediana, o basado en el medoide. Por lo tanto, ¿no? El coeficiente de Siluet puedo yo utilizarlo para decidir qué K es mejor, qué centro es mejor, y eventualmente qué distancia es mejor, ¿no? Pónganse que nosotros tengamos, ¿no? Tres diferentes centros ahora, ¿no? Tres diferentes centros. Podemos tener, por decir, K desde 2 al 5, probar K de 2 al 10 tal vez, ¿no? Del 2 al 10. Y puedo probar la distancia euclidiana, la distancia de Manhattan y no sé, la distancia de Canberra, digamos, ¿no? Tres distancias. Eso me da muchos modelos posibles, ¿no? Digamos, si son al menos 3 tipos de centro, con 3 tipos de distancia, con 9 valores de K, digamos que serían del 2 al 10, tengo al menos 81 modelos que puedo probar, ¿no? De esos 81 modelos, ¿quién me interesa? El que logre un coeficiente, el promedio del coeficiente de Siluet más alto. El que logre el promedio del coeficiente de Siluet más alto, dentro de estos 81 modelos, ¿no? Y eso nuevamente no hay, por eso no hay una regla, ¿no? Por ahí con un K mediana, con un Canberra, con un K igual a 3, ¿no? Es el que logra la mejor clasificación. Y ese es el que debiera utilizarse, ¿no? Lo bueno es que a este punto, por lo menos tenemos casi todo lo necesario para probar el mejor centro y el mejor valor de K, ¿no? Lo que nos faltaría, y eso nos puede ayudar la función que está como tarea, es para decidir, además a eso del mejor centro y el mejor K, incorporar la mejor distancia, digamos, ¿no? que logre optimizar el coeficiente de Siluet, ¿no? Entonces aquí podemos tener una tarea más, ya para terminar, ¿no? Determinar, ¿no? Para la base de datos de criminalidad, que es la que estamos viendo, criminalidad, el mejor tipo de centro, y el mejor valor de K, entre 2 y 10, ¿no? Entre K igual a 2 y 10. Ahí la respuesta debería ser así, no sé, K igual a 7 y no sé, con un centro de tipo medoide, ¿no? Eso es lo que busca esta tarea, digamos, ¿no? Que vean una manera de automatizar este proceso para definir el mejor valor de K con el mejor tipo de centro, ¿no? Y ya tenemos los criterios casi suficientes para decidir eso, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es un poquito entrarse en el programa y programar eso, ¿no? Programar esa característica. No, súper. No sé si tienen dudas, comentarios hasta esta parte, ya para ir cerrando.
Por si acaso este clustering, este archivito clustering está en la carpetita del Google Drive. Tenemos una carpeta, ¿no? de la materia que es este M de UMSA. Ahí está por si acaso este archivito, ¿no? Que dice clustering, ¿no? Ahí lo pueden ver. Y si no, ahorita igual les paso al WhatsApp para que lo tengan a mano, ¿no? Ya, súper. Entonces, no hay más dudas, comentarios. Ya, quería comentarles, el día miércoles tengo una actividad muy temprano y que dura casi toda la mañana. Por lo tanto, el día miércoles no vamos a pasar clases. El día miércoles no vamos a pasar clases, pero para no retrasarnos, yo voy a preparar un video sobre el siguiente punto, que es justamente del jerárquico y pues un poco tal vez mirar esto de las funciones que vamos a hacer. Así que voy a subir un enlace de un video grabado para repasar la clase el día miércoles. ¿Ya? Así que el miércoles no vamos a pasar clase, pero les voy a pasar un video para que puedan... un video donde vamos a tener justamente el avance de la siguiente parte de esto. ¿Ya? Eso por favor para el día miércoles. Ya. Listo, entonces nos vemos el día... Bueno, nos vemos el siguiente lunes. Pero sí, estén atentos al video, lo voy a subir mañana en la noche, así lo pueden ir revisando cualquier rato. Sí, esta clase más la voy a subir. Esta clase más la voy a subir más bien con la clase de mañana y así lo tienen también todo el capítulo de cluster en video. Súper. No hay más comentarios, ¿no? Consultas. Ya. Listo, nos vemos entonces. Chao, chao. Hasta luego, listo. Nos vemos. Chao, chao.